un poco. Listo. Ahí ya estamos grabando, entonces tenemos este taller o esta charla que se llama El arte de regresar a ti y es una guía profunda hacia el autodescubrimiento, sanación y transformación integral a través del mapa del Eneagrama. Yo les había contado que el tema de Eneagrama es un tema, es una de las herramientas que trabajamos muchos de los terapeutas, teniendo en cuenta que siempre es necesario que la persona también descubra qué tipo de personalidad tiene, por qué tiene el tipo de personalidad y cuáles son como los resultados que tiene en diferentes niveles de la vida. El Eneagrama es una herramienta muy antigua donde en 9 tipos de personalidad se explica lo que nosotros realmente somos en personalidad, pero también las oportunidades que tenemos a través de ese autoconocimiento y ese autodescubrimiento, hacer cambios estratégicos para obtener resultados diferentes. Entonces, de eso se trata, de que ustedes sepan que acá vamos a explorar el eneatipo que ustedes son, pero eso no quiere decir que eso los va a dejar enmarcados y que esos son y que ya van a quedar como con esa estampita acá, sino que es una herramienta para identificar cuáles son mis debilidades, cómo esas debilidades me llevan a relacionarme con el entorno y a través de eso conocer cómo poder avanzar desde el autoconocimiento, cómo poder hacer cambios específicos, generar hábitos, porque de eso se trata realmente ese autodescubrimiento. Yo descubro qué es lo que tengo acá adentro, cuál es mi dolor, cuál es mi herida, yo descubro cómo me voy relacionando con los demás y cómo los demás me están observando y a partir de ahí logro identificar cuáles son los hábitos que tengo que volver consciente para poder generar los cambios que necesito. Todo es un tema de conciencia, de despertar. Cada que nosotros nos damos cuenta que este eneatipo, que por ejemplo a mí, cuando yo lo exploré, me di cuenta cuáles eran los limitantes de ese eneatipo, logré entender y trascender muchas situaciones que se volvían que era el diario vivir. Siempre reaccionaba de la misma manera, siempre tenía los mismos pensamientos, las mismas palabras, las mismas creencias, siempre era igual con mi entorno. Entonces, cuando me fui descubriendo, fui identificando, bueno, esto no es tan chévere ni para mí ni para mi entorno, entonces voy a generar un hábito de cambio que me reemplace esa creencia que tenía anteriormente de cómo veía la vida, ya que muy probablemente la tomé de mi niñez y eso que había en mi niñez no me dio una información tan verídica de lo que realmente requiero ahorita en mi etapa adulta. Entonces es como que transitamos todas las etapas de la vida de nosotros para identificar que no nos tenemos que quedar con este eneatipo, ¿cierto? Que este eneatipo hace parte de nuestra esencia porque en esencia también tiene cosas maravillosas, pero que todo aquello que no es tan chévere, que no me permite avanzar, también puedo generarle modificación. Entonces, digamos que hoy vemos que la alquimia de la esencia, que es un tema muy bonito porque la alquimia de la esencia es que el eneatipo nos muestra el ego y nos muestra la esencia y que vivimos gran parte de nuestra vida creyendo que somos el personaje que construimos para sobrevivir, porque digamos que el eneatipo o ese tipo de personalidad habla mucho desde mi ego y es un personaje que yo mismo monté, que yo mismo construí para poderme relacionar con el entorno y poder obtener lo que realmente quiero. Entonces acá hay una pregunta que dice, ¿quién serías tú si dejaras de actuar por miedo, por orgullo o por necesidad de control? Cuando nos quitamos todo eso, que son nuestras necesidades más básicas de relacionamiento, entendemos que a veces nos quedamos súper desnudos y decimos, ¿quién sería yo sin todo esto? Y también empezamos a sentirnos muy desnudos, pero también con cierta libertad de dejar de pensar a través de esas emociones que no me permiten avanzar de alguna manera. Entonces, como les contábamos, en química la formación académica se encuentra con la sabiduría del alma. El eneagrama no es una etiqueta restrictiva para encasillarse, sino un mapa vivo para liberarte de automatismos y miedos recurrentes. ¿Por qué les digo acá que no es una etiqueta? Porque muchas personas utilizan el eneagrama para decir, no, es que yo como soy una tipología 2 siempre reacciono de esta manera. No, es que no, yo como soy este 8 siempre soy así irascible. No, no es la oportunidad de conocerme para identificar que tenemos que generar los cambios propicios para poder tener los resultados que tenemos. Entonces hoy te invitamos a recorrer las 9 voces de la experiencia humana para buscar sentir cuál de ellas hace eco en tu pecho para empezar a transmutar la herida transformar esa herida en tu mayor fortaleza, porque las heridas
siempre son esa manera de yo descubrir cómo me relaciono con el mundo y poder replantear y poder poner mi mayor potencial. Digamos que las heridas siempre van a estar ahí, van a cicatrizar, le vamos a dar una explicación, les vamos a contar por qué surgieron, vamos a sanarlas, vamos a cuidarlas, pero también tenemos que pasar de un punto A un punto B de manera más consciente. Y es más fácil pasar de ese punto A a ese punto B cuando veo con claridad qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que transformar. Entonces, vamos a empezar por el eneatipo 1. Muchos acá y muchas ya han realizado la encuesta del eneagrama, que es para poder identificar en qué eneatipo están ustedes con mayor marcación. Entonces, acá cada una va a ir mapeando cuál es su eneatipo y también va a ir identificando también si tiene un poco de algunos otros o si su familia, las personas que la rodean, también hacen parte de este eneagrama. Entonces, van a poder identificar y van a poder también entender el comportamiento de muchas personas que las acompañan. Entonces, tenemos el eneatipo 1. El eneatipo 1 es el perfeccionista del eneagrama. Entonces acá van a ver ustedes en este lado, en el lado izquierdo mío, también izquierdo de ustedes, en el lado derecho, vamos a tener en el lado izquierdo cómo pienso, cómo siento y me relaciono y cómo resuelvo los conflictos. Y a mano derecha vamos a ver la voz de la integridad, que es como cuál es la herida de infancia, cómo vio ese niño su realidad y cómo se convirtió ese ver esa realidad en esa debilidad o esa sombra que nos acompaña. Entonces, el eneatipo 1 piensa, entonces, ¿cómo piensa el eneatipo 1? ¿Cómo está ahí ese eneatipo 1 mirando la vida y reconociendo la vida? Mi mente es un radar de errores, no es que quiera ser crítico, eso siempre se lo dice el eneatipo 1, es que veo el deber ser de las cosas con una claridad quirúrgica. El caos y la mediocridad me resultan físicamente incómodos. Este es el pensamiento del eneatipo 1. Imagínese ese eneatipo 1 acá tratando de identificar todos los errores de afuera, pero también de dentro. Así como mira a las personas afuera y siempre está pensando es que el deber ser de las cosas, no sé si conocen a alguien que siempre tiene esa frase, el deber ser de las cosas es así, el deber ser es que tú hagas esto, el deber ser es que corrijas de esta manera, el deber ser siempre, entonces ¿qué pasa? Está siempre controlando todo, de todo el enneagrama, digamos que el eneatipo 1 tiene un grado de control alto. ¿Por qué? Porque siempre quiere que todo salga bien, ¿cierto? Y que todo sea en el debido proceso y que todo se haga bien. Entonces, siempre es un tema de autocrítica constante. El eneatipo 1, ¿cómo siento y me relaciono? Siento tensión constante entre mis deseos y mis principios. El eneatipo 1 tiene esa dualidad entre el deber ser, porque así lo dicta la sociedad, porque la constitución política lo dice, pero realmente mis deseos son otros. Entonces, el eneatipo 1 dice, mi ira rara vez estalla, suele transformarse en un resentimiento silencioso. Soy leal y responsable y espero de ti la misma ética. Entonces miren que tiene que es como si tuviera todo el tiempo un juez interno que está midiendo sus movimientos con relación a los movimientos que el otro tiene que tener consigo mismo. ¿Cómo resuelve conflictos? Entonces, con lógica y justicia, porque acuérdense que él es el deber ser de las cosas, busco la solución correcta, no la fácil. Entonces, lo que siempre a veces escuchamos de las personas es que se van por la fácil, y la fácil no es lo que le gusta a esta tipología. A esta tipología le gusta buscar lo que socialmente es correcto y lo que para su verdad es correcto. Entonces, le cuesta admitir errores porque equivocarse se siente como una falla humana. Entonces, normalmente siempre está buscando el error en el otro. No es que te equivoques, no es que te demoraste, no es que te equivocaste, no es que no dijiste, no es... Siempre está mirando afuera porque le cuesta entender que él también es un ser humano que en cualquier momento se puede equivocar y que es la total naturalidad equivocarnos en nuestra humanidad. La voz de la integridad, la herida de infancia, lo que mueve este eneatipo es la perfección. Entonces, sentí que solo era digno de amor si era bueno e impecable. Aprendí a autocriticarme antes de que otros lo hicieran
cargando responsabilidades ajenas muy temprano. Es decir, digamos que este niño, lo vemos muy mapeado, los que hacemos trabajo con colegios o con escuelas, son esos niños que son impecables, que usted les ve el cuaderno, mejor dicho, impecable, y que todo el mundo afuera aplaude esa perfección. Entonces son los primeros en el salón, siempre están, digamos que son como los que están pendientes de la norma, de lo que dicta la norma en el colegio, son así todos impolutos, pero realmente internamente esto fue lo que este niño entendió en un entorno que siempre aplaudía era la perfección, y cuando eres muy bueno, cuando eres muy bueno. Entonces, cuando eres muy bueno, todo el mundo aplaude, y ese ser bueno es la interpretación que ese niño le dio. ¿Es ser bueno de qué? Entonces, otros eneatipos pensarán que ser bueno es ser servicial, otros eneatipos pensarán que ser bueno es ser el primero y el más top, otros eneatipos pensarán que son los mejores amigos, otros eneatipos pensarán que ser el mejor es aprenderse en todos los libros de memoria, meter en su cabecita todo el conocimiento. Entonces miren cómo ese ser bueno depende de la visión de cada niño en el contexto en el que creció, y nosotros como adultos reforzamos, papá, mamá o cuidadores o las personas con las que más tuvo cercanía. La debilidad o la sombra de este eneatipo es la ira reprimida. Entonces dice, me consumo por dentro al ver que el mundo no es correcto. Mi juicio hacia el exterior es solo un reflejo de mi látigo interno. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está pensando, si todo mundo lo hiciera como yo, este mundo sería mejor. Y entonces eso de estar mirando tanto el punto negro en la pared blanca hace que a sí mismo este eneatipo trabaje su interior. Entonces, no sé ustedes qué piensan de este grado de perfeccionismo que lleva a que la persona todo el tiempo se esté midiendo y esté generando esta medición tanto propia como con su entorno. Entonces, acá es donde entendemos que este eneatipo lo que debe hacer es flexibilizar un poco su mirada y irse a un eneatipo que lo acompaña también en el eneagrama, porque digamos que acá estamos viendo solamente las tipologías, pero cuando yo soy tipología 1, tengo dos vecinos a mi alrededor que son el 9 y son el 2, que son mis vecinitos. Y uno termina teniendo rasgos también de los vecinos o de las personas con las que más frecuenta. Y asimismo, este eneatipo se va al 7, que es otro eneatipo, para poder suavizar esa rigidez que tiene. Es decir, que el mismo eneagrama nos va mostrando cómo desde esta rigidez podemos pasar a una flexibilidad para gozarnos la vida de una manera más tranquila. Entonces, puede que sea muy difícil y uno le diga al eneatipo 1, debemos generar hábitos que flexibilicen tu manera de ver el mundo. ¿Cómo se flexibiliza? Escuchando otras versiones, otros modos de vida, viendo otras maneras de vivir y otros resultados que para mí pueden ser como que, ve, no tiene esta rigidez que yo tengo, no tiene este pensamiento tan intrusivo, y mire cómo le va bien, cómo le fluye el dinero, cómo le fluyen las actividades, cómo puede conectar con la gente de una manera diferente, cómo puedo mirarme con mayor empatía, con mayor tranquilidad, con mayor amor, permitirme también equivocarme, permitirme también reconocer que me equivoco, permitirme también ver que estoy exigiendo, hiperexigiendo afuera, cuando adentro también estoy que me reviento porque necesito hacerlo muy bien. Entonces, esas son las preguntas que empezamos a hacernos cuando empezamos a descubrirnos y a conocernos, y podemos ir despejando todas las capitas que vamos teniendo uno a uno. Seguimos con el eneatipo 2, que es el ayudador. El ayudador piensa, mi mente es un radar de necesidades ajenas. Pienso en cómo ser útil y especial para el otro. Mi valor depende en exceso de cuánto me necesitas. Es un pensamiento recurrente y tiene el radar realmente activado para ir a generar ese servicio con otros, para poder que los otros lo vean demasiado útil para ellos y que no lo saquen de ese círculo donde ellos frecuentan tanto. Es decir, yo hago todo por ti, pero esperando también que tú retribuyas esto para mí en algún momento de la vida. ¿Cómo se relaciona y cómo siente este eneatipo? Entonces dice, siento calidez, pero también un vacío si no recibo gratitud. Me cuesta identificar mis deseos. Mi bienestar depende de que tú estés bien. Te cuido bajo la necesidad de ser amado. Es decir, si él siente que no lo necesitan, es como si el vacío en el universo se abriera.
Es como que si tú ya no necesitas de mí, mi razón de ser en este planeta ya no está. Y es más, genero esas dependencias de los demás conmigo para poder ser útil en la vida de los demás. Pero mire que es la manera en que siente y se relaciona. ¿Cómo resuelve los conflictos un eneatipo 2? Me duele la distancia. Si me siento rechazado, puedo volverme emocionalmente demandante o reclamarte todo lo que he sacrificado por ti. Normalmente está como en esa transacción. Yo di todo por ti, ahora tú debes devolver algo. Es como el momento en el que, como tú no me viste, como tú no me diste, como tú no te diste cuenta de mis necesidades que son obvias, eso piensa el eneatipo, que son obvias para el mundo, como tú no lo viste, como tú no lo, y yo lo tengo que decir, pues ya no me parece tan chévere y entonces empiezo ya a exigirte que devuelvas parte de mi servicio contigo. Esa es la manera en que el eneatipo 2 se ve en toda su sombra, ¿cierto? Cuando el eneatipo 2 trasciende esa sombra y ya lo hace de una manera genuina, es cuando vemos que son todas las personas que generan servicio en comunidades, que son altruistas, que hacen cosas por los demás, que tienen fundaciones, que están pendientes de las necesidades de su entorno, pero ya no desde el necesito ser muy útil para esta fundación de niños que son abandonados por sus papás y donde yo quiero volverme la mamá de todos estos niños para sentir que mi presencia en este planeta es necesaria, sino desde quiero hacer un aporte para ustedes, requiero, mi servicio puede ser muy requerido para esta fundación, pero no necesito que ustedes dependan de mí, sino que enseñaré a que también vayan cultivando hábitos para que ustedes también funcionen de manera independiente. Eso es cuando ya sané muchas cosas, cuando ya trascendí mi sombra. Y eso puede pasar. Por eso acá vemos, por ejemplo, una Madre Teresa de Calcuta. Ella cuando ya llegó aquí ya estaba en un estado de luz. Ya ella ya sabía que venía a un servicio donde no necesitaba ser fotografiada, ni vista, ni que le devolvieran nada. Ella vino a servir desde su esencia, desde lo que ella sabía que era su misión de vida en este planeta. Por eso, cuando las personas están ya en luz, en el eneatipo, pueden ser personas demasiado importantes para la humanidad. Entonces, la voz de la entrega dice así, la herida de la infancia es, sentí que para ser amado debía dar. Aprendí a anular mis necesidades creyendo que solo al hacerme indispensable obtendría el afecto y la protección anhelada. Entonces, ¿qué hizo? Apagó lo que él necesitaba para poder atender a todo el mundo, porque muy seguramente en ese momento de su vida, pues mucha gente necesitaba ser atendida. Habían papás que estaban en necesidad, hijos, hermanos, hermanos, padres, tíos, cuidadores, hicieron que este ser humano entendiera que tengo que ser muy servicial para poder que esta familia se sostenga de una u otra manera. ¿Cuál es la debilidad y la sombra de este eneatipo? Es la soberbia. Particularmente es la soberbia porque usted siempre cuando viene el eneatipo 2 en consulta, por ejemplo, yo empiezo a hablarle como de la soberbia, como a darle como pinticas y jamás reconocen este pecado como propio, porque para ellos su mayor don es la humildad y mentiras que el eneatipo 2 lo que requiere es llegar a esa humildad. O sea, cuando el eneatipo 2 ya integra esto que es y logra trascender esto que es el personaje, puede llegar a la humildad. Es un meta, es de su A a su B. ¿Por qué? Porque la soberbia, ¿cómo la identifica ese eneatipo 2? Es creer inconscientemente, acuérdese, y en el inconsciente que sé mejor que tú lo que necesitas para tu propia vida. Entonces, por eso es que estamos dando consejos no pedidos. Estamos diciéndole al otro cómo vivir sin que ni siquiera nos diga. Estamos solucionándole al otro problemas que ni siquiera nos ha pedido ayuda. Entonces, y que no puedes llegar a identificar ese problema o a identificar esa solución si no es por mí. Entonces, tienes que buscarme para que yo te ayude a darte una excelente respuesta o un excelente consejo para poder salir del roto en el que estás. Entonces, ahí es donde este eneatipo, digamos que está en esa tinta donde las otras personas sienten digamos que esa obligación de cumplirle mucho al 2 porque el 2 es, doy todo por ti, pero en algún momento te lo voy a pedir de vuelta, pero es más, no te lo voy a pedir. Tú tienes que oler lo que yo necesito. Tú tienes que percibir cuál es mi necesidad. Yo no tendría por qué decírtelo, o sea, no tendría por qué decirlo, pero el día que te lo grite, te lo voy a poner bien claro y te voy a tener claro cuáles son las cuentas que tienes pendientes conmigo.
Entonces, como pueden ver, el diálogo con un eneatipo 2 que está desintegrado, que está en su sombra, es muy complejo porque siempre está en que demanda mucho, porque como dio tantos, demanda mucho. Y entonces ahí es donde no hay un equilibrio y donde nos damos cuenta de que las personas se sienten agobiadas y sienten que tengo que hacer lo que esta persona dice porque si no, me va a sacar del llavero. Entonces, hasta ahí vamos con el eneatipo 2. Aquí que hay que trabajar esa independencia, trabajar el reconocer cuáles son mis requerimientos, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo, cómo me quiero mover en el mundo con mayor libertad sin estar pensando el otro que necesita para que me dé un lugar en su vida. Entender que yo por sí solo ya tengo un lugar en este planeta y por tener un lugar en este planeta puedo vivir en gozo, en gloria, en reconocer cuáles son mis necesidades, suplir mis necesidades para no estarle pidiendo al mundo que venga y supla las mías. Porque así como identifico tan fácil las necesidades de los otros, se me dificulta entrar a identificar las mías, pero cuando ya las identifico, sé muy bien qué es lo que tengo que hacer. Sé muy bien cómo es que me tengo que mover, así que mis hábitos como eneatipo 2 para no entrar en esta dinámica de sombra es meterme lo menos posible en la vida de los demás. No estoy diciendo, son las personas que dicen yo en tu lugar. No tengo por qué ir opinando que yo en tu lugar haría tal cosa. Cuando yo sienta la necesidad de decir yo en tu lugar, guardo silencio y medito. ¿Cuál es mi necesidad de dar mi punto de vista en este momento? Entonces ahí empezamos a hacer esos autocríticos con nosotros y a ir atenuando esas conductas que me generan mal relacionamiento con los demás. Seguimos con el eneatipo 3, el triunfador. Entonces, ¿cómo pienso? Eneatipo 3, ¿cómo pienso? Pienso en objetivos claros, resultados e imagen. Mi mente funciona como una hoja de ruta pragmática y optimizada hacia el éxito. Ese es el pensamiento del 3. El pensamiento del 3 siempre quiere tener la estrellita, la coronita, siempre quiere ser el mejor, donde me vean, el mejor en todo, el mejor vendedor, la mejor mamá, el mejor deportista, el mejor cantante, el mejor en todo. O sea, quiero ser el mejor, quiero sobresalir. Y adicional, le voy a contar al mundo lo bueno que soy, lo bien que lo hago, porque le gusta mucho presumir de sus objetivos y de lo que ha logrado. Eso es como lo que él tiene acá. Su ruta de éxito es, me tengo que mostrar a los demás muy exitoso en lo que hago para poder tener un puesto. Entonces, ¿cómo me siento y me relaciono? Suelo apagar mis emociones para no obstaculizar mi rendimiento. O sea, piensa que si siente, es como si bajara esa gasolina que necesita para avanzar. Siento pánico ante el fracaso e invisibilidad. Soy adaptable y sé qué máscara usar para impresionar. O sea, este es camaleónico. Porque si yo estoy en un grupo donde estratégicamente tengo que parecerme a ustedes y tengo que decir cosas que a ustedes les agrade, haré lo que corresponde para poder tener un lugar en este grupo que me dará éxito en X, Y o Z. Son demasiado calculadores. Por eso, cuando siente que el fracaso se avecina, inmediatamente siente la necesidad de guardarse, salir corriendo, siente pánico, entonces o sale corriendo o ataca. Entonces es como una respuesta inherente a que yo tengo que ser visto, pero bien visto. O sea, tú no me puedes ver desde mi carencia, tú tienes que verme muy bien visto, desde mis logros, mira la foto de la familia perfecta, el niño, la niña, el papá y la mamá, los perritos y la casa, todo está impecable. Entonces ahí es donde ven que quieren venderle al mundo una verdad o una realidad para poder que vean que su mundo gira muy bien. Entonces, ahí vemos enmarcados muchas personas y muchos dirigentes públicos y muchos deportistas que se matan y se tiran al alma para poder ser los mejores, para poder contar qué es lo que hacen para llevarse en todas las medallas, para llevarse en los trofeos. Por eso es que normalmente el 3 lo vemos muy organizado, también se preocupa mucho por su manera física, por los accesorios que lleva, por cómo lo ven, por cómo se viste, por cómo se maquilla, por cómo está el cabello, los hombres por cómo se están viendo ante el mundo. Son muy de afuera, muy de esta parte visual. ¿Cómo la resolución de conflictos, como la hace el eneatipo 3? Entonces, de forma pragmática, solución y continúo. Me impacienta enormemente el estancamiento emocional porque considero que frena los resultados. Es decir, el eneatipo 3, cuando tiene una emoción que lo embarga, una tristeza,
un miedo, una angustia. Eso simplemente es como que eso es pintar, ya, chao, la sentí, listo, soluciono y me fui, pero ni siquiera me tomo el tiempo de integrarla, de sentirla para entender qué mensaje me está trayendo, sino que paso, paso. Porque particularmente este eneatipo que pertenece a la triada emocional es el eneatipo que niega las emociones, o sea, es el que no quiere sentir, ¿cierto? Hay varios eneatipos que vemos que se niegan al sentir, unos se niegan a sentir el dolor, este se niega a sentir cualquier emoción que lo estanque o que lo devuelva. Entonces, la voz de la eficiencia, entonces, ¿cuál es la herida de infancia de este eneatipo? Asimilé que mi valor no provenía de quién era, sino de mis logros y mis trofeos. Aprendí a brillar ante los ojos externos, desconectándome de mi verdad interior. Entonces, son los niños que vemos que les encanta, que tienen más que todo la mamá, las mamás tienen mucho que ver con esta conducta, que estamos ahí aplaudiendo y mi niño es el mejor y ellos escuchan que estamos hablando de las demás amigas. No, pero es que si usted lo viera que está con fulanito, pero si usted lo viera a él, él lo hace mucho mejor. Entonces siempre están comprando, siempre quieren vender la idea de que su hijo es muy bueno, de que sus logros son extraordinarios y el niño se la pasa escuchando y escucha cómo a su mamá o a su papá lo enorgullece esto, entonces quiero ser el mejor para demostrarle a ellos que sí, que me merezco la coronita, que me merezco todo lo que tengo. Por eso cuando un eneatipo de estos llega a consulta, uno lo que normalmente pregunta es a quién tienes que cumplirle, quién quieres que te vea muy exitoso, quién quieres, y ellos normalmente es para mí, es que yo tengo es una competencia conmigo mismo. No, no es una competencia contigo mismo. Esa frase no hace parte del eneatipo 3, pero hace parte de esa máscara que se pone para no identificar que lo que está es queriendo llenar las expectativas de muchos afuera. La debilidad y la sombra de este eneatipo es la vanidad y el engaño. Confundir mi valía con el estatus y el rol profesional que ostento, recurriendo al autoengaño para mantener una fachada exitosa. Esto es supremamente complejo porque por eso a veces vemos muchas personas, por ejemplo, más que todo el grupo empresarial, cuando uno trabaja con líderes, uno ve líderes porque normalmente esta tipología 3 son mucho del campo del liderazgo. ¿Por qué? Porque van adelante, porque van siempre enfocados en el logro, porque eso es lo que las empresas necesitan. Y como muchas veces las empresas necesitan que este 3 sea potencial, ¿cierto? Que cumpla todas las metas, entonces se encarga de inflarle el ego, no de trabajarle tanto su esencia, lo que requiere ese 3, sino su ego, porque entre más le inflo el ego, más productivo es, porque más quiere que lo vean, porque más quiere ser reconocido, y en ese más, y en ese más, y en ese más, la carrera se vuelve inalcanzable, y entonces voy logro tras logro y no logro saborearme cada logro, cada paso, todo lo que voy haciendo, y no logro, me vuelvo tanto el personaje que se les dificulta muchísimo salir del personaje, mostrarse vulnerable, mostrarse sin esa fachada, sin la pérdida económica. Por eso hay gente que tiene pérdidas económicas impresionantes y puede tener todas las deudas del mundo y usted los ve impolutos y son, mejor dicho, con la nevera vacía, pero ellos, mejor dicho, están puestos y nadie ve las dificultades que tienen en sus hogares. Nadie ve las dificultades y las carencias que tienen económicas, de relaciones, hasta de salud, porque se esconden también para que no los vean enfermos. ¿Por qué? Porque para mí no, yo no puedo mostrar vulnerabilidad al mundo porque el mundo pues no me va a querer bajo esta vulnerabilidad. Para el eneatipo 3 hay que trabajarle mucho el ego, porque el ego ya, este eneatipo 3 lo tiene por allá súper instaurado, entonces el eneatipo 3 no conoce, con los otros medio vislumbran su esencia, el eneatipo 3 toca mostrarle mucho que su valía está en lo que realmente conoce, en su experticia, pero que hay algo mucho más profundo en él, que si bien su valía, sus conocimientos, todo lo que, toda su experiencia genera un peso en su historial, eso no lo hace persona. Hay que encontrar lo que realmente es como persona, porque se ha perdido en múltiples engaños que ha ejecutado para poder sostener. Por ejemplo, en la farándula vemos mucho esto, en personas que muestran, ustedes ven que muestran los mejores carros, y para qué muestran los mejores carros, pues para poder vender un curso de finanzas, para que muestran que tienen un patrimonio grandísimo, pues para poder que los demás vean que les ha funcionado su método, muchos que para qué muestran su familia feliz, pues para poder hablar de crianza, para poder hablar de relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque mire que eso mismo la sociedad
lleva a ese personaje a que se intensifique cada vez más, porque la exigencia de acá es que te tienes que ver muy impoluto para poder que yo te crea. Entonces, cuando yo te veo sin máscaras y sin más, pues claro que hay momentos en los que gratamente me veo envuelta en que personas que les gusta que uno muestres mi vulnerabilidad, mi historia, lo que pasó detrás de todas las heridas de guerra, pero hay gente que no le gusta conocer. Entonces, por eso es que estas personas se venden a ese público. Entonces, ¿qué tiene que trabajar el eneatipo 3? Empezar a navegar hacia adentro, empieza a trabajar mucho desde disfrutarse mucho de estar consigo mismo, disfrutar mucho de su compañía, disfrutar mucho de encontrar, no en los aplausos afuera, sino realmente en esa introspección que me genera esa necesidad de ir hacia adentro, de navegar, de contestar preguntas importantes para poder entender por qué quiero que mi mamá siempre me vea como el mejor esposo, como el mejor empresario, mi mamá siempre me vea como la mejor mujer y que mi mamá siempre me esté reconociendo. Entonces ahí empezamos a bajar las máscaras, a bajar a estas personas que me han tenido en este rol tan intenso y empiezo a bajarle un poquito a la carrera y empiezo a identificar cuáles son realmente mis deseos y mis anhelos, y ahí es cuando la persona entra en esa introspección para poder cambiar ese ego que lo mantiene tan en alerta, para poder pasar a la esencia y sentir más y conectarse con sus emociones. Todo esto hace parte de un proceso. Yo les he dicho, eso no es como tomarnos una pastica, eso es un camino que recorremos para entender de este punto A, que es todo este momento tan caótico de mi vida, cómo paso al punto B, que es entenderme como este ser humano, pero que eso se potencialice en cosas muy buenas. Por ejemplo, un tipo 3 integrado es muy buen líder. Es un líder que así como él quiere ir adelante, también quiere que su grupo vaya adelante. Es un eneatipo que quiere que todos en el grupo de trabajo, todo el mundo también salga adelante, que todo el mundo vea sus caras, que todo el mundo también se ponga la medallita, es cuando ya empieza a trabajar también por su equipo y no es de los que va siempre diciendo, es que yo hice, es que yo coloqué, sino que es que hicimos, es que fuimos un equipo, es que lo logramos, y cuando uno es el líder ya trabajando en esa integración de su equipo, es una cosa maravillosa. Entonces, así es que funciona el eneatipo 3. El eneatipo 4 es el individualista. Entonces, vamos a ver este eneatipo 4, dice, ¿cómo pienso? Mi mente es un paisaje simbólico y profundo. Siento que me falta algo que los demás sí tienen, lo cual me hace sentir especial, pero a la vez aislado del resto. Este eneatipo siempre se está comparando con el mundo, siempre se está comparando con los demás. Y tiene eso, que es que ese paisaje simbólico y profundo hace que entonces yo no me parezco a nadie. Entonces, si todos pensaran como yo, pero como nadie se parece a mí, como yo soy tan diferente a los demás, por eso vemos unos eneatipos 4 que realmente no solamente son diferentes desde cómo piensan, sino que también son diferentes desde cómo se ven hasta visualmente. Por eso son aquellos que también a veces vemos con el pelo pintado de colores, con tatuajes súper excéntricos, con cosas y accesorios súper excéntricos, porque su eneatipo pide ser visto, pero ser visto no como todo el mundo, sino de manera diferente, que todo el mundo diga, mira, este cómo piensa de diferente. ¿Cómo siento y cómo me relaciono? Mis emociones son un océano de intensidad en el que me siento vivo. Detesto lo superficial. Busco conexiones auténticas. Puedo ser dramático para llamar la atención. Entonces, por ejemplo, todos los que son 2 se van al 4 en muchos momentos. ¿Por qué? Porque es hasta histriónicos para poder vender eso que duele y eso que se meten en ese dolor y eso nadan en ese dolor porque les gusta conectarse con sus emociones. Mire que también es de la triada emocional, que es el 2, el 3 y el 4, pero mire que cada uno, el 3 le huye a mostrar su vulnerabilidad mediante la emoción, mientras que el 4 se la disfruta. O sea, el 4 una lloradita se la disfruta, el 4 cuando siente esa sensación de culpa o de miedo, eso se lo disfruta porque le encanta sentir, no le gusta ser superficial. ¿Cómo resuelve conflictos? ¿Cómo es la resolución de conflictos de eneatipo? Es necesito que valides mi dolor antes de buscar soluciones, es decir, no me digas qué hacer, porque es que yo qué hacer sé, valida lo que yo estoy sintiendo. Entonces es muy difícil porque muchas personas afuera van a estar siempre diciéndole, pero ¿por qué no lo haces por acá? ¿Pero por qué no lo haces así? ¿Pero por qué no lo trabajas así? No, no, es que él no quiere, él quiere que se le escuche el drama
se le escucha el drama que él se está contando para después él mismo hacer lo que quiere, porque aparte es eso, hacen lo que quieren, o sea, tú puedes decirle miles de cosas, pero ellos dicen su drama, ellos mismos contestan su drama, ellos mismos saben cómo salir de su drama, pero no me vayas a decir solamente valídame, solamente escúchame. Y eso hace que ellos se estanquen y queden en un punto así, en un bucle todo el tiempo. El conflicto para este eneatipo es un puente, digamos que el conflicto es un puente para desnudarnos emocionalmente. Temo al abandono y al frío, entonces es como que cuando hay conflictos te suelto toda mi vulnerabilidad y entonces el otro se queda como con toda la vulnerabilidad acá sostenida y como que a veces hay personas que no saben qué hacer con esa papa caliente y entonces no saben dónde ponerla y entonces ¿qué pasa? A lo que más teme que es ser abandonado es lo que más sucede porque la gente cuando ve tantas emociones sin control no saben qué hacer y salen corriendo. Entonces por eso este eneatipo normalmente sufre mucho las rupturas, entonces ahí es donde vemos a esos escritores que están pasando por la tusa más miedosa y se meten en un cuarto y se toman todas las botellas del mundo y fuman y para poder escribir esa novela, para poder escribir esa canción necesitan conectar con esa emocionalidad. Entonces por eso es que cuando hay personas que no son capaces con esa emocionalidad, o sea, es mucho, es mucho. Acá hablamos de la voz de la autenticidad. La herida de infancia es abandono o carencia. Sentí que estaba roto o que era fundamentalmente diferente al no encajar en la normalidad. Me refugié en el dolor para construirme único. Entonces, ¿qué pasa? Es un niño que muy seguramente tuvo un entorno donde todo el mundo estaba en resolución constante o todo el mundo ocultaba las emociones, que no diga eso, que no sé, acá nadie está triste, acá todo el mundo va fluyendo. Entonces ese niño fue viendo que su vulnerabilidad y sus emociones no eran sostenidas por nada, entonces empezó a sentirse diferente a la familia que le tocó. Entonces, son personas que normalmente siempre vemos y dicen, es que yo soy muy diferente a mi papá, es que yo soy muy diferente a mis hermanos, es que yo soy muy diferente a mis primos, es que yo soy muy diferente. Siempre están hablando de que son muy diferentes a un mundo que rechazan también, o sea, rechazan ese mundo que no les hace como no les pone como tanta atención con esa vulnerabilidad que tienen. Acuérdense que el 2 se va al 4, ¿listo? Siempre vamos a estar hablando como de esos paralelos. Entonces, la debilidad y la sombra de este eneatipo es la envidia y la comparación. Entonces, anhelar constantemente la felicidad para vivir. O sea, es como que la facilidad para vivir, a veces se le hace más fácil. Es que este logró esto, pero porque a mí no. Es que mira que aquel ya consiguió carro y porque yo no. Es que mira que si yo me lo merezco más. Es que mira que ese tuvo el ascenso, porque siempre están mirando a los demás y comparando porque ellos no tienen y el otro sí tiene. Siempre están en esa dualidad. Y es muy difícil reconocer la envidia. O sea, a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho reconocer este pecado capital y esta sombra, porque digamos que es uno que ha sido muy repudiado por la sociedad, pero que todos en algún momento lo hemos sentido. Entonces tenemos que normalizar que eso en algún momento haga parte de nosotros y que nosotros también logremos darle gestión a esa sombra que a veces nos acompaña. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha perdido la vista de lo que sí tiene. Entonces siempre el vaso está medio lleno, o sea, pierde la vista de lo que tiene. Lo que sí tengo, entonces es como con el paquete, no sé si ustedes han visto una imagen que hay de Kiko y el Chavo del 8 donde Kiko tiene la torta y solamente le falta un pedacito del pastel y el Chavo tiene ese pedacito del pastel. Y Kiko no ha podido disfrutar toda la torta que sí tiene por estar pendiente del pedacito de pastel que tiene Chavo. Tal cual sucede con este eneatipo. Siempre está mirando no lo que tiene, sino el pedacito que le hace falta y tiene el del frente, y tiene este, y tiene este. Por eso lograr la felicidad en estos términos es muy complejo. ¿Qué tiene que trabajar el eneatipo 4? En que así como tengo el océano de emociones, tengo que recoger mis emociones, empezarlas a identificar, empezar a darle nombre a los sucesos que me detonan para no estar así nadando en ese mar y en ese océano de emociones, sino entenderlas, verlas, integrarlas, darles valor, pero desde la responsabilidad de que me voy a hacer cargo de esto porque no soy capaz de seguir en las condiciones en las que estoy. Listo. Entonces ahí estamos con el eneatipo 4. El eneatipo 5, el investigador. Acá ya empezamos la tríada de los mentales. Entonces, ¿cómo piensa el eneatipo 5? El mundo me parece invasivo y demandante.
pienso en datos, teorías y mapas conceptuales como un refugio seguro antes de arriesgarme a interactuar. O sea, ellos, mejor dicho, siempre están comiéndose en todos los libros que ven, porque yo tengo que estar claro de que lo que yo tengo que armarme la teoría y con la teoría me tengo que con 5 libros y siempre me va a faltar, ay no, pero todavía me falta eso, pero todavía me falta aquello. Entonces guardan y guardan y guardan conocimiento todo el tiempo y entonces por eso es que ellos son, son demasiado hacia adentro, son hacia adentro, o sea, siempre son mirando su ombligo, ellos siempre son mirando su ombligo, por eso el mundo les parece tan invasivo y son aquellas personas que guardan silencio y están observando el mundo porque no les gusta ni siquiera socializar. Entonces, ¿cómo siento y me relaciono? Siento que mi energía es limitada, entonces no la voy a gastar, ¿cierto? Me la guardo, la conservo. Prefiero procesar mis sentimientos en soledad, diseccionándolos lógicamente, es decir, esos de los que coge esos sentimientos, esas emociones, y eso es como si cogiera y le sacara todas las ramificaciones existentes para poder entender por qué lo está sintiendo y cómo lo está sintiendo de manera lógica. Guardo mi distancia y me acerco a ti intelectualmente. Están midiendo que el otro sepa tanto como él, o si no, no vale la pena sentarme a conversar contigo. No vale la pena gastar mi tiempo explicándote una teoría donde yo sé que tu neurona no te va a servir. Están en esa posición mucho tiempo. Por eso son demasiado solos y entonces no les gusta socializar con el mundo el tema emocional, pues porque realmente ellos creen que todo tiene una respuesta lógica. No hay nada que se le entregue como al azar. Siempre tienen una respuesta lógica. Resolución de conflictos. Entonces, ¿qué hacen? Me retiro. Si me presionas, me cierro por completo. Ahí es donde vemos cuando estamos de pronto con una pareja tipo 5 y estamos diciéndole, pero dime qué sientes, pero dime qué sientes, pero qué opinas de eso, pero hablemoslo, pero... ¿Y qué hace? Se cierra y se distancia. ¿Por qué? Porque digamos que ya le parece demasiado invasivo, que está buscando cosas que él ni siquiera ha logrado estudiar de manera sola, de integrarlo de manera sola, entonces ahí es donde se van y sentimos ese abandono de ese tipo 5 que normalmente siempre lo va a hacer porque se va a ir a su guarida. Él siempre va a salir a su guarida a poder estudiar qué es lo que siente, por qué lo siente y mirará si te comparte. Entonces son personas que normalmente inteligencia emocional no tienen. Su inteligencia es intelectual, su inteligencia emocional no, porque no logran conectar con la necesidad del otro y qué puedo hacer yo por la necesidad del otro. Entonces, necesita espacios a solas para pensar con frialdad en lugar de desbordarse emocionalmente. Siempre van a ir y van a pensar de manera calculadora cada movimiento que van a dar. Por eso normalmente un 5 usted no lo ve desbordado, usted lo ve elocuente. Con sus gafitas, observando el caos que hay a su alrededor, mira el caos, pero ni siquiera interviene y ni siquiera se perturba, porque sabe que internamente puede tener el caos, pero se va y se guarda para resolver. La voz del observador, entonces, la herida de infancia, sentí que el entorno era agobiante o invasivo y concluí que la única forma de estar a salvo del desgaste era ser autosuficiente y saber más que el resto. Entonces, ya suficiente con que acá todo el mundo se quiera meter en mi vida, en mis cosas, mi mamá cuente todo lo que pasa con mis tíos, con mis hermanos, con lo demás, ya no quiero, no quiero. No quiero que invadan mi espacio, mi territorio, entonces me voy a aislar para yo hacer todo por mí solito, conocer todo por mí solito, darme las teorías yo solito, para poder que no tenga que intervenir mucho en esta dinámica de cuento, de digo, de invado, de quiero solucionar. O sea, es como que se extraen, se extraen. Normalmente son niños que vieron eso, como que el entorno, uy, no, no es tan chévere, no es tan chévere que estés queriendo que cuente todo, que diga todo. Entonces, por eso a veces vemos niños que tú les quieres preguntar y todo es bien, sí, no, son monosílabos. Hay que empezar a identificar porque esos niños también sientes que están invadiendo mucho y hay que buscar la manera de que yo me comunico con ese ser humano para poder que no se sienta invadido, sienta que puede ser escuchado y que también yo tengo la capacidad para entenderlo sin desbordar. Pues debilidad y sombra, la avaricia de recursos. Entonces, retención celosa de mi tiempo, de mi energía, de mi saber, de hasta de mis recursos económicos, me contengo por el temor constante a quedar completamente exhausto o vacío. Es decir,
ni siquiera dan suficiente amor. Es como que el amor te lo doy medido, porque es que el amor no puede ser todo. O sea, no te puedo dar todo, te doy el amor por fracciones. Y entonces el amor no te lo, entonces también voy a guardar silencios, entonces también no te voy a entregar toda mi energía. Entonces yo también cuando empiezo a trabajar un eneatipo 5, por ejemplo, yo a veces voy y entonces no solamente me meto con que a medir conocimientos para poder que entienda que esa terapeuta pues ha estudiado un poco, porque hay que venderle la idea de que según la teoría de tal, esos son los eneatipos que uno siempre tiene que hablar desde la teoría científica. Según el científico tal, dijo que, y puedes ir a leerlo en tal libro. Uno ya sabe que ya eso ya le da seguridad y ya siente que puede ir aflojando porque tú estás en la misma sintonía. Adicional, que también entendemos que cuando también es en el tipo 5, más que todo en los hombres, su tema sexual es demasiado básico. O sea, son demasiado básicos con su sexualidad. Es como que te entrego lo que corresponde y ya. No hay más, no hay más, no quiero hacer de más. Entonces, a veces en chiste, siempre lo utilizamos como que son tacaños hasta con los orgasmos. Entonces uno siempre se va por esa línea para poder que esa persona vaya entendiendo que hasta su sexualidad es austera, su economía es austera, su conocimiento es austero, porque todo es como que todo me lo guardo para mí, porque si lo entrego, eso se gasta. Entonces, ahí qué hay que hacer con el eneatipo 5 para que traslade esa energía a la energía del dar, del entregar, del compartir, es poder entender que en su cabeza hay un conocimiento muy importante para la humanidad y que puede ir soltando ese conocimiento por espacios de tiempo, por ejemplo, como en estos entornos. Yo normalmente cuando tengo amigos que sé que están en ese eneatipo y que leen cosas maravillosas, yo los reto y les digo, ve, ¿por qué no me das una charlita con unas amigas que quieren conocer de ese tema? Ve, ¿por qué no lo hacemos de esa manera? ¿Por qué no grabas un video? Porque no, es intentando sacar a esa persona de esa madriguera para que salga al mundo a entregar lo que tiene en su cabeza, que debe ser demasiado valioso porque han hecho todas las teorías conspirativas del mundo. Pueden tener la teoría, te pueden hablar de los pleyadianos, te pueden hablar de los reptilianos, tienen todas las teorías ahí donde puede ser una conversación muy sabrosa, pero siempre y cuando sientan que su entorno está en esa intención de contener. Entonces el trabajo del eneatipo 5 es llevarlo a compartir más su conocimiento. Seguimos con el eneatipo 6, que es el leal. Entonces el eneatipo 6 dice, ¿cómo pienso el eneatipo 6? El leal y el miedosito. ¿Cómo pienso? ¿Y si algo sale mal? Mi mente proyecta de forma automática escenarios catastróficos para estar preparado. Busco certezas y reglas dudando de ellas a la vez. O sea, le tienen miedo a todo, le tienen miedo al mundo, le tienen miedo a vivir, le tienen miedo a las circunstancias. Realmente nacieron con temblor. O sea, nacieron con temblor, les da susto, y entonces si hago esto, y entonces qué miedo que pase esto, y entonces si me dolió el hombro, eso es porque es un cáncer, entonces si me dolió, ay, no, me dijeron que es que si pasa esto con los niños, eso está mal, entonces todo el tiempo están siempre pensando en el peor escenario que puede ocurrir. Entonces, adicional a que piensan en el peor escenario, también se tienen que ligar como a ciertas reglas que dicta alguna persona o algún gobierno, una empresa, hasta la misma iglesia, porque si tú me dices que esas son las reglas que son buenas para mí, yo las voy a seguir con la certeza de que si te equivocas no fui yo, fuiste tú, pero yo entiendo que si son reglas ya están probadas. Pero a la vez, cuando va caminando en esas reglas, también va dudando en ellas. ¿Será que eso sí es cierto? ¿Será que eso sí será? Ay, no, entonces todo el tiempo están con esa duda, tienen una duda constante, tienen una duda de salir al mundo, de entregarle al mundo, de vivir, tienen esa duda de vivir, de que vivir también es ensuciarnos, enfermarnos, también es embarrarla, también es cometer errores. Vivir, solamente vivir corresponde a que en este mundo nos vamos a equivocar, en este mundo vamos a encontrar gente buena, gente no tan buena, en este mundo vamos a encontrar de todo, pero que eso hace parte de nuestra experiencia. El 6 quiere mucho tener el control de que a mis hijos no les pase nada, a mi esposo no le pase nada, a no sé quiéncito no le, se están midiendo que a nadie le pase nada porque qué miedo, porque siempre están viendo como el mundo muy hostil. Entonces, ¿cómo siento y me relaciono? Es la ansiedad, es mi compañía regular. Imagínese una persona que mantiene con miedo constante y que duda todo el tiempo de todo lo que sucede, pues la ansiedad es su detonante. Soy el amigo más fiel, pero primero te pondré a prueba para verificar tu lealtad. O sea, primero voy a pedir que me cuentes una historia, vuelvas y me la cuentes, vuelvas y me la cuentes, y si en la tercera historia que me cuentas eres coherente con lo que me has dicho en las tres, es decir, dijiste exactamente lo mismo, yo confiaré que tú eres una persona que puede entrar
a mi círculo de amigos. De lo contrario, siempre están mirando a todo el mundo con sospecha, siempre están verificando si esa persona sí es o no es, y entonces adicional, porque como también sienten eso de que quien como todo el mundo fuera como ellos, el mundo sería muy bonito, pues están midiendo a todo el mundo igual. Resolución de conflictos. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Con ambivalencia. Es decir, no tiene como un criterio así y así no. Está como en ese ir y venir. O me someto por miedo a la ruptura o ataco de forma preventiva si detecto engaño. O sea, quiero seguirte. Entonces, uno siempre están buscando, saben qué hacer, pero siempre están buscando a quién seguir. ¿Por qué? Para evitar equivocarse y evitar el miedo que les genera ser quien arrastra o quien lleva. Pero entonces también, si hay una ruptura, ¿cierto? Si hay una ruptura, yo intento hacer lo que tú quieres que yo haga para poder que no me dejes, pero normalmente estoy siempre exigiendo lo que yo creo que tú deberías hacer desde mi verdad. Entonces, cuando yo siento que me estás engañando por X o Y motivo, son personas que, por ejemplo, en este caso, están todo el tiempo midiendo a sus parejas y entonces están, ¿será que sí? ¿Será que no? Este como está raro, trajo flores hoy, qué raro, ¿qué estará pasando? Este como está hablando de bonito, que siempre están dudando de las buenas intenciones de los demás, entonces por eso esa resolución de conflictos se vuelve muy compleja. Exijo transparencia total para calmar mi inquietud. Y entonces ellos dicen, exijo transparencia porque es que yo soy muy transparente. Tú eres transparente con todos tus miedos, pero no eres transparente con lo que realmente tu alma por acá está proporcionándote la información que te está dando. Entonces ahí es como ese encuentro entre esa ambivalencia, entre qué entrego, qué hago, cómo me muevo. Entonces la resolución de conflictos nunca llega a ser como que esto es, porque siempre están como que esto es, ay no, pero ¿será que esto no es así? No, ¿será que es esto? Entonces, nunca hay un momento como para conciliar un acuerdo con una persona 6 de realmente cuando se pone en su estado más de sombra, porque necesito que esté integrado para poderme sentar y llegar a acuerdos que realmente generen crecimiento. La voz de la seguridad, esa es la voz que nos lleva a la integridad, lo que nos está mostrando este eneatipo, que es la herida de infancia, y es que sentí que el mundo era peligroso y carente de apoyo real. Perdí la conexión con mi brújula interna y aprendí a buscar falsas seguridades afuera. Son niños que crecen en ambientes hostiles, donde hay historias difíciles, donde a veces hay abuso, no solamente sexual, sino también de autoridad, donde el sentir, donde el tomar decisiones se vuelve complejo porque todo el mundo ya me mostró que deben tomar decisiones por mí, porque el mundo es peligroso y me enseñaron que el mundo es peligroso, entonces me están cuidando. Entonces, cuando se sale uno de esa brújula interna, pues tengo que estar buscando dónde encontrar verdades. Por eso es que son personas que a veces buscando verdades van de gurú en gurú, de iglesia en iglesia, de teoría en teoría, porque necesito algo que me genere una seguridad y me quite los miedos cuando el miedo realmente tiene que ser trabajado internamente, externamente nada me va a dar la seguridad de nada, porque todo es voluble, la gente es voluble, las situaciones son volubles, la economía es voluble, lo que necesito es encontrar esas verdades internas para poder tener esa seguridad. Y el 6 cuando hace eso, es una persona que realmente, como sabe para dónde va, como conoce y su mente es demasiado racional en ese momento, puede ser líder y también arrastrar personas. ¿Cuál es la debilidad y la sombra? Es el miedo, es la cobardía, una duda persistente y paralizante que me frena ante las decisiones cruciales de mi vida por no contar con las garantías de éxito. Es decir, me quiero separar, pero ¿qué me garantiza que esa separación va a ser buena? No quiero tener hijos, porque es que el mundo está muy duro y adicional porque ¿qué me garantiza que los hijos me van a salir buenos hijos? Quiero cambiar de trabajo, pero ¿qué me garantiza que en el otro trabajo voy a tener las oportunidades que tengo? Siempre están en esas son las preguntas. Por eso cuando el consultante llega y me hace este tipo de observaciones, yo sé ya con qué eneatipo estoy tratando y cómo poderlo llevar a tener una seguridad en sí mismo y encaminarlo a construir esa verdad que realmente requiere y que es una verdad desde su brújula interna, no desde la brújula interna del terapeuta. Espérame un segundito, yo conecto, me conectas ese soporte. Entonces, cuando el 6 realmente se integra,
es una persona que logra tener mayor, digamos que, decisión en todo lo que pasa. Entonces son personas que no son altamente manipulables, porque no le van a estar preguntando a todo el mundo qué opina de lo que va a hacer, sino que simplemente van a poder entrar a escucharse a sí mismos y poder tomar las decisiones que para su brújula interna y su corazón son las mejores. Así el mundo piense que no. El tipología 7, el entusiasta, el entusiasta del enneagrama, entonces este dice, ¿cómo pienso? Mi mente genera opciones infinitas a gran velocidad, planifico un futuro fascinante para no tener que experimentar el tedio o dolor del presente. Por eso este eneatipo siempre está afuera, haciendo lo que sea que esté haciendo, o trabajando mucho, o haciendo mucho deporte, o en mucha fiesta, o en mucho tema social. ¿Por qué? Porque le da tedio quedarse solo y empezar a sentir el dolor que realmente tiene dentro. Entonces siempre está afuera para evitar hacerse cargo de las cosas que realmente tienen que avanzar en su vida, tiene que generar un cambio, tiene que generar una retroalimentación de lo que son sus resultados. Entonces, evadiendo todo aquello, el eneatipo 7 es el que siempre arma el sancocho, la fiesta, el que siempre arma el plan, el que está convocando a todo el mundo, el que todo el mundo dice, no, si no va Erika, no, eso para qué vamos a hacer la fiesta, esperemos a que Erika pueda. ¿Por qué? Porque como son los que todo el tiempo están positivos, entonces tú estás llorando y el eneatipo 7, ¿qué hace? Vámonos. Vámonos que te voy a llevar a una rumba de te vas a sentir súper bien, vámonos a conversar con los amigos, siempre como él no es capaz de sostener su dolor, tampoco es capaz de sostener el dolor de los demás. Por eso es que son esas personas que siempre están diciendo, pero piensan positivo, pero no pasa nada, pero no, vamos a hacer tal cosa, pero no, no le hagas, no te quedes en la casa encerrado sufriendo por eso. ¿Por qué? Porque como ellos no saben cómo hacerlo, son también esas personas que están, digamos que, cogiendo incautos para sacarlos también de esa emocionalidad que tienen. ¿Cómo siento y me relaciono? Siento avidez por la vida y anestesio el dolor saltando a proyectos atractivos. Traigo chispa a mis vínculos, pero temo el compromiso que me asfixia. Entonces son esos que, tal cual la frase, empieza con bríos y termina con escalofríos. Siempre empiezan con una energía y quieren hacer todo y se quieren comer el mundo, pero cuando la actividad se vuelve monótona, ay, qué pereza, ya, abandonan. ¿Por qué? Porque la monotonía hace que este cabecita entre a asentar sus pensamientos, sus emociones, y puede que lo que esté aquí no es tan chévere, entonces están saliendo. Por eso también a veces les cuesta sostener relaciones, porque siempre están en esa necesidad de sentir esa efervescencia todo el tiempo, y la efervescencia no es sostenible en el tiempo, no es sostenible en el tiempo para nada, ni cuando tienes tu trabajo, ni cuando tienes, por eso les cuesta tanto hacer actividades repetitivas o trabajos de mucho tiempo, porque siempre quieren hacer algo diferente y adicional, como el compromiso. O sea, tú me comprometes con muchas cosas, no, me asfixié, chao, salgo corriendo. Entonces, por eso es que este eneatipo siempre es como el que evitativo, siempre está huyendo, huyendo de qué, de sentir también, de sentir que el dolor. La resolución de conflictos, ¿cómo la hace? Entonces dice, reformulo en positivo o busco una distracción para evadir la densidad del problema. Trato de salir rápido de las fricciones sin sanar la raíz profunda. Lo que les venía hablando. ¿Qué hace? Se vea, sale corriendo. Cuando hay conflicto siempre es diciendo, o le dice sí a todo para que el otro esté contento y que pereza, no quiero discutir, pero entonces hagamos algo, pero entonces salgamos, pero entonces vamos a esa. Entonces siempre están sacando cualquier conflicto que haya, familiar, laboral, con amigos, con pareja, lo que sea, siempre están buscando salir rápido del problema, es más, sin darle un trámite realmente certero al problema. Entonces el problema se puede quedar ahí navegando, 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 pero para ellos es como que no le paremos bolas. No, miren, si usted no mira el problema, eso va a hacer de cuenta que no esté. Y mirar el problema hace parte de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Yo tengo que mirar el problema de frente, enfrentarme con lo que me genera ese problema, con la emoción que me despierta para poder pasar al otro lado. De lo contrario, pasa como lo del 7, que se está anestesiando. Simplemente es una anestesia. Entonces es de excesos, exceso de trabajo, exceso de deporte, pero también exceso de drogas, exceso de sexo, exceso de también muchas cosas que no son tan chéveres. Hay unas que socialmente pues son digamos que aceptadas, pero hay otras que realmente hacen daño, y también esas que son socialmente aceptadas también hacen daño. Entonces es identificar qué es lo que realmente ese exceso me está llevando. Entonces, ¿cuál es la voz? La voz de la libertad
y la herida de infancia es el dolor o el vacío. Percibí temprano que el mundo era hostil y que nadie cuidaría de mí. Decidí proveerme de estímulos para no sentir vulnerabilidad. Entonces fue como desde chiquito vi cosas muy dolorosas, cosas que no me gustaron. Entonces más bien yo me aíslo de ese dolor haciéndome prácticamente, haciendo actividades que me anestesia y que mi vulnerabilidad no aparezca por ningún lado, porque cuando fui chiquito eso no servía, eso no era tan chévere, porque logró ver de pronto muchas personas vulnerables a su alrededor que los resultados no fueron los mejores. Entonces, debilidad o sombra es la gula de experiencias y la gula también de comida, la gula de todo. Ansiedad de nunca tener suficiente, siempre es como que nunca suficiente. Este eneatipo no se llena, pues es uno intentando llenarlo y no se llena. Es salto de un estímulo a otro para evitar la quietud que me pondría de frente con mi dolor. Entonces siempre estoy intentando que una experiencia más, una experiencia más, una experiencia más, que todo sea como más, 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 para poder no sentarse a esperar cuando se apagan todos los motores, cuando todo se calma, cuando todo se baja, para realmente ver la realidad del dolor que estoy cargando en este momento. El eneatipo 7, pues es un ser humano que todo el mundo quiere mucho, es una persona que la gente le gusta mucho compartir con ellos porque tiene un positivismo que también se vuelve, también lo que es necesario en esta humanidad donde a veces todos caemos en tantos temas de culpa, de queja y demás, pero pues es un positivismo a veces que cuando es tóxico también a los demás los perturba mucho no poder sentirse en fragilidad con este eneatipo. Así que este eneatipo la tarea que es sentir, también se va al sentir, es sentir ese dolor. ¿Qué me viene a mostrar este dolor? ¿Cuál es la etapa que viene o ese desbloqueo que viene a hacer en mi vida para poder vivir mi vida con mayor plenitud y no estarle huyendo y estar en esta carrera frenética de vivirle al dolor? Entonces acá también se hacen ejercicios con el tipo 7, sí que se hacen ejercicios de hábitos repetitivos para que logre ver en el hábito repetitivo que genera bienestar y no tiene que tener picos intensos de dopamina, sino que esa dopamina también puede ser dosificada. Entonces, este trabajo con el eneatipo 7 hay que llevarlo y traerlo porque en el eneatipo 7 se dispersa en la consulta, entonces uno para poderlo traer, uno tiene que traerlo a la manita y volverlo, traerlo y volverlo porque huye literal. Y entonces huye desde la charla, ella se les hace reír, desde hacer muchas cosas para poder disociar. Y eso mismo pasa en su entorno. Entonces, así trabaja el eneatipo 7. El eneatipo 8, ya casi vamos a terminar porque quiero terminar este tema ya con esta presentación para poder que ya nos quede check el eneatipo. Entonces, el eneatipo 8, que es el desafiador, este eneatipo también es un líder innato del eneagrama, pero tiene cositas que también debe trabajar para poder llegar a ser ese líder tan bueno que puede ser. Entonces, es el desafiador. ¿Cómo pienso? Entonces, registro el entorno en términos de fuerte y débil. O sea, siempre sabiendo quién es presa y quién es depredador. Y dominación. Detesta los rodeos. Va directo al grano y detecta la mentira de inmediato. Eso tienen un olfato y aparte que son retadores, entonces tienen una actitud retadora, una actitud dominante, una actitud de que ellos nunca van a ser presa, pues ellos están, por eso es que están oliendo. ¿Quién hay débil acá? Puede ser para cuidar o puede ser para atacar o para espabullir. O sea, ellos están como en ese radar porque eso fue lo que aprendieron a ser fuertes, porque si no son fuertes, pues se los va a llevar el mundo por delante, porque el mundo es hostil y el mundo es hostil con el que es débil. Entonces yo tengo que ser fuerte y adicional tengo que cuidar la gente que es débil, que está en mi entorno. Entonces son cuidadores, pero son cuidadores de una manera bien particular porque todos tienen que pensar como ellos. Entonces, si no piensan como ellos, ya no es tan chévere, ya no te cuido y ya te tiro a la jauría. Entonces, ¿cómo siento y me relaciono? Siento una fuerza visceral, porque es desde el estómago arrolladora, oculto mi vulnerabilidad bajo la coraza del poder y protejo ferozmente a los míos. Respeto a quien me planta cara, o sea, al quien llega y le dice, a ver, acá vamos a sentarnos a hablar de tú a tú. O sea, otro 8, ellos llegan a, ya medimos fuerza, ya acá somos dos y ya yo respeto que tú seas con esa honestidad de que aquí quién va a mandar o acá cómo lo vamos a distribuir y digamos que eso se vuelve también a veces una guerra titánica. A veces en las empresas vemos esos eneatipos que son tan parecidos y eso es un choque, pero cuando hay un momento donde ambos se miran a la cara y determinan cuáles son los roles, pueden llegar a tener ese respeto también como por ese macho alfa o esa mujer alfa de la manada.
Entonces, cuando yo me meto en coraza, pues cuando yo me relaciono con los demás desde la coraza, pues no va a ser una relación fácil porque pues realmente me van a ver duro y porque yo quiero que me vean duro, yo quiero que me vean fuerte, porque si me ven vulnerable, pues eso no es tan chévere, eso es debilidad, entonces no quiero que me vean así. ¿Cómo resuelve los conflictos? Entonces, con total intensidad. La confrontación no los asusta, o sea, eso van de frente, eso más bien los energiza, son cosas que dicen, sí, voy a ir a confrontar, sí, le voy a decir que tú me dijiste, sí, vamos todos a hablar con esa persona, o sea, siempre son los que están como en esa confrontación porque son velando por la justicia, entonces vamos a hacer lo que es justo y lo que yo creo bajo mi verdad que es justo, entonces prefiero una verdad dolorosa y gritada cara a cara que una paz falsa o hipócrita. Por eso son esos eneatipos que dicen, dije lo que dije y si le dolió, sóbese, porque no están pensando con esa responsabilidad afectiva de que el otro cómo se va a sentir con lo que yo digo y qué probabilidades hay o qué posibilidades hay de que yo utilice un lenguaje más amoroso con esa persona para que no se sienta atacada, ¿cierto? Para que esa persona realmente reciba el mensaje y no desde el ataque, sino desde también como esa mirada también compasiva con el otro. La voz es del poder y entonces la herida de infancia es que sentí tempranamente que el entorno era injusto y que el que se deja pierde. Me vi obligado a endurecerme para no ser dominado ni dañado. Miren esa verdad que contó ese niño, porque muy seguramente le tocó hacerse cargo de su familia desde muy pequeño, vio que su papá era un tanto injusto con su mamá, maltrataba, vio que su mamá era muy débil, entonces esa debilidad hizo que su papá hiciera más cosas o viceversa, o el entorno era hostil, entonces ¿qué hizo? Él se fue llenando de coraza porque tengo que defender a los míos y me tengo que defender yo. La debilidad y la sombra es la lujuria, que es el exceso, porque es una sed incontrolable de intensidad en todos los planos, o sea, acciones, discusiones, pero también placeres, perdiendo el sentido de la mesura. Por eso, dentro de las cosas que uno ve en ese 8, tú sientes la energía de un 8 y es poderosa, o sea, inmediatamente donde llega está enraizado. Tú ves que habla y la gente obedece, la gente copia de la idea que da, de su tono de voz, de cómo vende las ideas, de cómo persuade a su entorno. Entonces, es una persona que es realmente atractiva energéticamente para las demás. Entonces, por eso el acto de lujuria es como que todo es en exceso, siento poder. Entonces, son personas que, por ejemplo, vemos que ya tienen todo el dinero del mundo, pero que quieren seguir sosteniendo poderes a nivel mundial. Y eso lo vemos muy mapeado en muchos líderes de gobiernos, donde quieren seguir sosteniendo su poder a costa de lo que sea, porque es una lujuria, es un exceso de querer tener mucho de eso que ya les genera tener el dominio de algunos seres humanos. Entonces, cuando empieza a trabajar el eneatipo 8 y le baja a esa intensidad y entiende que debe canalizar esa energía por muchos otros canales, que su energía es muy poderosa y puede ser constructiva, pero también puede ser muy destructiva, entonces empieza realmente a encaminarse en una paz interior. Ahí es donde el 8 empieza a meditar, empieza a respirar, empieza a orar, empieza a bajar el tono, empieza a hablar de una manera más compasiva y más amigable con los demás, empieza a sentir que los demás no tengo por qué aprovecharme también de su debilidad, también empieza a ver muchos puntos de vista que también pueden ser verdades. Entonces, ese es el trabajo que tiene que hacer el 8, aflojarle a esa severidad para poder ablandar esa coraza y poder salir al mundo a entregar también ese liderazgo que es muy positivo, porque pueden conseguir cosas muy positivas desde el liderazgo. Y un tipo 8 es ese que nunca se va a bajar de la barca, así se esté hundiendo, no te va a dejar solo. El eneatipo 8 sostiene su grupo y lo lleva siempre de un lado a otro, sosteniéndolos, pero también enseñando, pero también acompañando, pero también siendo compasivo con los procesos de todos. Seguimos con el eneatipo 9, que es el pacificador, que es cómo piensa el eneatipo 9. El eneatipo 9 piensa por qué no nos llevamos bien, por qué nos llevamos las fiestas en paz. Busco puntos comunes y evito fricciones. Me distraigo con facilidad para evadir temas tensos o incómodos, porque no me gusta ni incomodarte ni incomodarme, no me gusta que, no, que tú pienses esté bien, así yo no crea lo mismo. ¿Cómo sienten y cómo se relaciona? Entonces, siente paz superficial. Entonces, el eneatipo 9 siempre está diciendo, no, yo tengo mucha paz, yo soy un tipo muy tranquilo,
yo no discuto con nadie, a mí no me gusta entrar pues en discusiones que no busco confrontaciones, entonces, ay, evitas y piensas que tienes una paz que realmente no es una paz, que es duradera en el tiempo, entonces, pero debajo acumula una ira anestesiada. Ese que es tan pasivo también tiene una ira interna que lo mueve. Entonces, me fusiono con tus deseos para no pelear, pero a costa de postergar mis deseos, los míos. Entonces, postergo lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo deseo hacer, porque tú estés tranquilo y contento. Entonces, son esas parejas que a todo dicen que sí, que cuando hay un problema todo dicen que sí tienen la culpa, que sí voy a cambiar, sí voy a hacer, pero no terminan haciendo nada. Nada de lo que se están comprometiendo lo terminan haciendo porque realmente no lo sienten y porque realmente tienen una rabia de tener que estarle cediendo al otro todo lo que el otro quiere y sus caprichos. Entonces, es una rabia interna que no logran entregar, no logran como decirle al otro, mira que no me parece que siempre tengamos que pensar en lo que tú quieres y por qué no pensamos en lo que yo quiero, porque tampoco quiero entrar en conflicto y no quiero hacerte sentir mal y yo tampoco quiero entrar a venderte mi verdad. Resolución de conflictos es evitándolos. Este sí evita, sale corriendo, no quiere conflictos. Si la confrontación es ineludible, me apago mentalmente o minimizo el problema. O sea, es como que si igual te tengo que escuchar tu parlamento de que estás muy cansado y muy agobiado con todo lo que pasa, yo lo que hago es que empiezo a mirarte y no te estoy escuchando. ¿Mm? Estoy en otro lado, estoy en otro lugar, no me interesa, no me, entonces son apáticos, son a veces egoístas, porque el no entregar también lo que yo siento también es egoísmo, porque es que los otros también están necesitando que yo entregue algo, que yo diga algo, que yo grite, que yo ponga mi punto de vista. Entonces mi resistencia silenciosa y obstinadamente pasiva, entonces puede que digan a todo que sí, pero no lo hacen. Es una resistencia pasiva. No te voy a hacer caso, pero te voy a decir que sí para que estés como tranquilo. Entonces es como si le estuvieran siguiendo el ritmo a los locos. Te voy a decir que sí a todo para que el loquito piense que yo estoy ahí, pero no. Entonces simplemente no hago lo que quiere el otro, pero le hago pensar que sí. Pero entonces cuando me reclama, no tiene con quién pelear, entonces eso se vuelve abrumador para una persona que tiene este relacionamiento. Entonces es la voz de la armonía. Entonces la herida de infancia es que aprendí que mi presencia e ira causaban conflicto y separación en mi hogar. Entonces muy seguramente cuando decía lo que sentía, sentía que todo el mundo le paraban los pelos, entonces él empezó a ver como que, ay, no, mejor me quedo callado porque acá todo lo que yo diga, todo es problema, entonces más bien para que todo el mundo esté en armonía, ya suficiente conflicto hay, me quedo calladito. Elijo pasar desapercibido y no molestar para garantizar el afecto, es decir, estos no son los que están buscando ser reconocidos, no. Entre menos desapercibidos, mejor. O sea, entre menos me saquen de ejemplo de mejor, ¿cierto? No quiero que nadie me saque como que este es el mejor del mes, este es el mejor del año, no. Tranquilo que no necesito ese tipo de reconocimiento. Debilidad y sombra es la pereza de sí mismos. O sea, ni siquiera es que sean perezosos lo que normalmente conocemos como pereza, ¿no? Es una desconexión de las prioridades, de los deseos reales, es una pereza de entrar a pensar y a sentir lo que realmente hay dentro y lo que se tiene que hacer cargo. Entonces me duermo ante mi propia vida para conservar una tranquilidad aparente. Entonces no viven porque se les dificulta decir cómo quieren vivirlo y cómo lo quieren hacer. Y siempre están viviendo bajo el deseo del otro, bajo la satisfacción y la complacencia de otros. Y entonces esa ira interna se reprime, entonces lo que tiene que hacer el eneatipo 9 es sentir. Ese sí que tiene que sentir. Y se tiene que encontrar con esa ira, que cuando se le sale, como es incontenida, es como que se encartan con esa ira y vuelven y la guardan rapidito. Entonces, el ejercicio del eneatipo 9 es escucharse más. Es decir, no. Esa es la tarea. No quiero ir, no quiero pizza, no me siento cómodo, no me gusta lo que estás diciendo, no pienso igual que tú, no. La palabra no se vuelve para ellos un mantra para poder integrar eso de decir lo que pienso, así sea con una sola palabra, o poner oposición y entender que si llegó el conflicto, pues tenemos que resolverlo. Pero entonces esa es la manera en que el eneatipo 9 también empieza a trabajar todas sus situaciones. Entonces, bueno, acá les dejo esta charla tan especial que es el inicio de tu viaje, porque toda esa información que se dio acá es un inicio de un viaje donde la alquimia consiste en transmutar tu herida de infancia en tu mayor fortaleza. El mapa está en tus manos porque es tu historia el mapa, es tu historia.
Y la decisión de caminar también es tuya, la posición de reinventarte esa historia y hacerlo diferente. Entonces, bueno, acá estamos nosotras, somos la cara de eso también lo que va a hacer Kimia para ustedes, que es el arte de regresar a nosotros. Y voy a dejar ya de presentar para hacer las preguntitas que tengan para este tema.